Bueno, mi nieto me pide que le diga algo de mi biografía. Pues yo nací en el 1942, en plena guerra, en posguerra, perdón. Las necesidades eran tantas que nada más aprender a andar, teníamos que empezar a trabajar, a guardar animalitos. Yo he guardado pavos, cochinos, vacas, de todo. Y así hasta que me iba creciendo, y ya en el año 57, con 14 añillos, nos fuimos a La Mancha. Mis padres se fueron, mi padre se fue de encargado de una finca en el término de Sarceruela, Piedrabuena, no, la Puebla de Don Rodrigo, eso es. Allí nos criamos, mi hermano y yo, que ya éramos 11 hermanos. Bueno, y a base de astucia, porque éramos chiquiticos, pues íbamos para adelante. Éramos el orgullo de mi padre, de mi madre, la pobre. Bueno, pues allí ya nos crecimos, lo hacíamos de todo, de albañiles, de mecánicos, de tractoristas, luego ya vinieron las cosechadoras, con las cosechadoras, y así hasta el año 69, que me casé. Le pedí permiso a mis padres, a mi padre, le pedí permiso que si me podía ir de la finca para casarme. Aquello era así, hoy no. Bueno, me dio permiso y me fui de la finca y me casé. Y en la boda, en mi boda, con una empresa, la empresa Rivera, yo ya tenía todos mis carnets de conducir, los tenía todos. Y entonces la empresa Rivera, vente con nosotros para hacer la línea de Sarceruela a Almadén. Vale, pues bueno, pues me fui. ¿Qué pasaba? Que lo dice bien el refrán: nunca sirva a quien sirvió, ni a familia, ni etcétera, etcétera. Pues que me cogieron para hacer la línea, pero tenían 3 camiones de gran tonelaje. Y llegaba con la línea y me tenían un camión cargado para llevarlo, en este caso era de toro, de becerro, para llevarlo a Valencia. Bueno, pues me montaba en el camión después de cenar, porque era todo de noche, y amanecía en Almácera, concretamente. Descargaba los toros toda la noche corriendo, y me iba al abono, a la fábrica del abono, y lo cargaba de abono, y volvía para atrás. Y cuando llegaba a la finca, que el abono era allí para la finca, la que fuera, pues lo descargaba a mano, que aquello era así. El abono era o bien a grané, normalmente era siempre a grané, o también lo había envasado, pero bueno, menos, la finca lo pedía a grané. Bueno, pues venga, te ibas y ya se había pasado la noche y el día. Pues mañana a hacer la línea otra vez. Pero sin tardar mucho me tenían otro camión o lo que sea preparado, que aquello que era así. Bueno, pues así estuve hasta el año 72. En el 72, otra autotransporte, Manzanares, de Almadén, se empeñó y venga, vente. Pues bueno, pues me fui a Almadén, que yo vivía en Sarceruela. Entonces, en este caso, me fui a Almadén a hacer la línea de Almadén a Puerto Llano. Allí estuve desde el 72. Aquello, bueno, pues también hubo su anécdota allí, que me cogieron para hacer la línea. ¿Qué pasó? Que en Puerto Llano crearon la residencia y ya todos los días, los festivos, pues aprovechaban las personas para ir a ver la familia. Iban a ver su familia que tenía allí ingresado. ¿Qué quiero decir?
que ya ni festivo ni nada. Yo ya era una pieza más y ya está, y venga, y venga. Entonces yo empecé a pensar que que cuál era mi futuro de esa manera. Yo no tenía tiempo para familia, ya me habían nacido mi niña, me nació en el 70, y mi Antonio, que me nació en el 72, ya los tenía. Bueno, pues allí estuve, y por dónde, ya te lo cuento, Daniel, detallado, por dónde va un señor a encargarme una pieza de una motico, a ver si lo encontrara en Puerto Llano. Bueno, yo cogí la pieza, total, que el muchacho iba con su uniforme, y digo, ¿tú dónde estás? Yo, la verdad, ignoraba dónde estaba. Pues este señor estaba de conductor en el parque móvil. ¿Y por qué estaba en Almadén? Porque en Almadén están las minas de mercurio, y allí había una ambulancia del parque móvil. Y ese señor, digo, dame la seña. Me da la seña de Madrid, donde estaba el parque móvil de Madrid, eso. Y bueno, eché la instancia y me llaman a través de la Guardia Civil, que entonces aquello era así, funcionaba así. ¿Por dónde voy a examinarme? Que me tiré toda la noche en el tren correo, amanecía en Madrid, me examiné y aprobé. Bueno, y me destina a Barcelona. Muy bien, allí me fui y estuve 10 años muy bien, muy bien. Allí pasé por todos en Barcelona no hay ministerios, pero hay las subdelegaciones, ¿no? Por todos los ministerios pasé. De primera pasé por todo, hasta que ya me pusieron en Televisión Española, en los informativos de Televisión Española, y lo que llevaba era pues el equipo. Llevaba el equipo del cámara, del redactor. Entonces no era como hoy, aquello era todo diferente. Llevaba un equipo de alumbrado, los iluminadores, los otros, bueno. Y allí estuve hasta que me salió una vacante para Córdoba. Ya esto fue en el año 84. Y tuve la gran suerte de que me la aprobaron. Vamos, pedí traslado y me la aprobaron. Y en Córdoba, pues igual, llegué a cero. Ahí llegaba al parque y los servicios que tenía era llevar a los fiscales a los pueblos grandes donde hay juzgados, y poco más, ¿no? Si venía algún personaje de Madrid o algo, pues llevarlo a algún lado. En fin, en Barcelona sí había mucho de altos cargos, ministros que iban, directores generales, todo eso lo hemos hecho en Barcelona, el tiempo que estuve, hasta que ya me dieron el servicio fijo de los informativos. Aquí, en Córdoba, pues así estuve poco, al año no llegaría, de estar en incidencia que le llamábamos, y era para hacer los servicios que iban saliendo. Y ya me destina a la audiencia de Córdoba. Bueno, pues ahí he estado hasta que me he jubilado en el año 90 hasta el año 7 que me jubilé, perfecto. Ahí he estado con los presidentes de la audiencia, pues muy bien, hasta el extremo que cuando me jubilé me hicieron un homenaje único. Lo puedo decir porque si no lo digo yo, pues nadie lo sabe. Único. Me premiaron con 4.500 euros por mi comportamiento, no fue por otra cosa. Bueno, fue una cosa muy emotiva, muy bonita y de agradecer. Y ya me jubilé. ¿Y qué? Pues gracias a Dios, bueno, pues cuando vine de Barcelona, pues me compré un piso en Carlos III. Traía mis ahorrillos, lo pagué y empecé a, venga.
y me hice una casa en el tercer departamento de la Carlota, que es la que tengo aquí, y aquí estoy hoy porque es festivo, si no yo vivo en Córdoba. Y pues aquí mi huerto, que ahora después lo vamos también a filmar. Y estoy arrancando las hierbas, esto, y yo no he visto más que he cogido. Muchas he cogido, ya se las he cogido, aquí ya. Mis caprichos, aquí tengo mis tomaticos, en fin, lo que se tiene en un huerto. Y ya me está viniendo, todavía puedo, bien, pero bueno, tengo 83 años y gracias a Dios estoy bien. Pero ya veo que sí, algunas cosillas me vienen largas. Pero bueno, yo la verdad, estando aquí, se me olvida todo. Estoy en la gloria. ¿Por qué? Porque lo llevo en la sangre, yo me crié en el campo, aunque en el campo, pues de noche a la escuela, el que más sabía, porque he dicho que nos fuimos a La Mancha en el año 57, allí había 42 familias numerosas, y allí mi padre, que era el encargado, pues un hombre que era maestro el hombre. Bueno, en aquellos años que era todo muy complejo, porque los exiliados tenían que ir las criaturas. Pues allí había, en aquella familia, un hombre que había sido maestro en escuela, y aquel nos daba las clases, porque éramos muchos, ya digo, 42 familias numerosas, y nos daba el hombre, me acordaré de esto la vida, Rafael, nos daba clases. Pues allí yo llegué a aprender lo básico, por supuesto, pero bueno, que yo me examiné para la Guardia Civil en el año 65. Y la verdad que en la Guardia Civil entonces, con que te aprobara la instancia, ya era Guardia Civil. Bueno, que no me gustaba. La Guardia Civil a mí no me gustaba porque todo tiene que gustar. Lo primero, que no eras capaz de ponerle una multa a nadie. Lo digo tal como lo pienso y como lo haría. Entonces éramos muy amigos de la Guardia Civil del pueblo, que había 4 guardias y un cabo. Y aquellos eran de mi padre muy amigos y nuestros, en fin, que nos conocíamos, porque entonces la Guardia Civil tampoco era como ahora, que no tenía coche ni nada, iban allí como podían. Allí nosotros sin carnet ni nada los llevábamos a hacer las recorridas que hacían, y luego el pueblo, pues igual nos llevábamos. Ya digo que era una vida muy bonita, diría yo, muy bonita, pero muy triste también, tenía también sus consecuencias. Pero bueno, nos criamos tan sanos, todo tan bien, y nosotros ya empezamos a buscar las novias cuando íbamos teniendo la edad. Como la finca es grandísima, la finca se llama Finca Tejas Chueca, muy grande, 24 kilómetros de Vega del Río, Guadiana. Y íbamos al pueblo, empezamos con bicicleta. Empezamos yendo con bicicleta. Las carreteras no eran las que hay ahora, eran picadas, de piedra, picaban las piedras con unos porrillos, y así aquello era, bueno, lo que había. Pues íbamos a 15 kilómetros, íbamos. Luego ya, gracias a Dios, mis padres pues, iban superando, nos compraron una Vespa. Nos juntamos con 2 Vespas, como éramos tantos hermanos, y montamos la Vespa 3 y a veces hasta 4. Íbamos al pueblo. Y llegabas al pueblo y te leías, como antes había tanto respeto, las mujeres no te las dejaban, las muchachas no las dejaban, y como podían, en fin, hasta que caían. Costaba trabajillo, pero así no era aquello. Y gracias a Dios,
con el tiempo, mi padre, porque nos compró, le decíamos la viajerilla porque era un coche, aquellos coches, las rubias, que parecían que eran de madera, pero no eran de madera, vamos. Bueno, pues aquella se la compró mi padre a un taxista y estaba pues tan quemada como, bueno, pues nosotros, como éramos tan astutos y sabíamos de mecánica y de todo sabíamos, pues se partía la mangueta. Bueno, ya llevábamos otra allí de recambio, pum, pum, de noche cuando íbamos a buscar las novias. Y cambiábamos la mangueta, es que hacíamos, aquello es verdad que es para contarlo. ¿Qué pasa cuando se rompe una mangueta? Pues el vehículo se queda sin líquido de freno y sin nada. Le echábamos vino le echábamos y para adelante. A mí yo era el tercero de mi hermano, o era el mayorcillo, y ya cuando esto ya tenía carnet y era yo el que conducía. Y luego, bueno, aquello, por supuesto que no se podían enterar mis padres, porque si mis padres se enteran que nos había partido la mangueta, pues ya se acabó. No, el cacharro que... Bueno, pues se llegaron a enterar. Se enteró el dueño de la finca que el hombre venía cuando, muy tarde, en fin. Y cuando venía, pues el hombre lo pasaba bien hablando con nosotros y tal, y se lo contamos. ¿Para qué le contamos aquello? Le dijo a mi padre, señor Granado, que el hombre ya ha muerto, pero vive el hijo que lleva la finca. Nos compra un Land Rover largo, madre mía, aquello ya era la vida, aquello era la vida nuestra. Y esto lo estoy contando, claro, en estos años, como en el año 69, de ahí para atrás, ya me casé y me fui a hacer la línea de Sarceluela a Almadén, y luego de Almadén a Puerto Llano, y luego ya aprobé en el parque, en el año 74, me fui a Barcelona, eso ya lo conté. Ya, pues mira, todo tiene su aliciente, porque es verdad, en el campo era muy duro. Yo hablo de aquellos años, porque ahora el campo ya trabajamos de luz a luz, no de soso, de luz a luz, ¿vale? Y a veces pues llegaba un camión cargado de abono o de material o algo y a descargarlo a la hora que fuera. Esa era la vida del campo. Y hombre, pues claro, yo siempre me he querido superarme. He trabajado en el campo, pero yo prefería pues verla ahí. Yo me saqué mis carnets y por eso me coloqué haciendo una línea de viajeros hasta que me fui al parque. Luego en el parque llegué a Barcelona en aquellos años y gracias a Dios había mucho trabajo, mucho en toda la... No me desvío de la pregunta porque me dice que es mejor. Pues no, la vida laboral de la ciudad. Hombre, hay trabajos duros, que yo también los he vivido. Ya te digo, cuando me fui a Barcelona, pues ya iba con 2 niños y tenía que pagar el alquiler. Entonces, ¿qué hacía? Puro empleo. Hasta que me dieron el servicio fijo de los informativos de Televisión Española, yo he hecho autoescuela de intruso, porque no tenía el título, pero era igual. ¿Por qué? Porque me pusieron en tráfico con los inspectores de tráfico y íbamos a hacer las inspecciones a la autoescuela, buscando talleres clandestinos. Bueno, entonces en la autoescuela, que ya iba cogiendo, las conocía, pues hablé, y sí, y me fui en Badalona, autoescuela Sabater. Ahí me cogieron para hacer 4 horas. Por las tardes hacía 4 horas de profesor.
al huerto. Vámonos al huerto, Daniel. Pues es que ha llegado Daniel. Mi nieto dice, abuelo, cuéntame. Y yo estaba haciendo mi faena. Los guantes aquí, como que estaba trabajando ahí en el huerto. Esta foto es cuando hice la mili. Yo hice la mili en Tarifa. Ahí hice el campamento y todo. Y cuando llegué a la mili, pues yo me di cuenta de que la mili era un tiempo, yo estaba en la finca, entonces estaba en la finca trabajando. Pero ahí a la mili, pues ya se acabó el sueldo de la finca. Entonces, digo, pues aquí hay que aprovechar. Me apunté en los destinos, decían, destino. Yo puse albañil. Cuando nos tallaban, que nos tallaban en los ayuntamientos, entonces nos tallaban los ayuntamientos. Y yo puse albañil. Bueno, sí, yo hacía en la finca de albañil, de conductor, de mecánico, ahí es que lo hacíamos todos nosotros. Pues me sacan de albañil. En Tarifa, en el castillo de Guzmán el Bueno, ahí íbamos los destinos, los que teníamos destino. Pues como también me apunté para hacer el curso de cabo, pues aprobé de cabo. Y no hice cabo primero porque me dieron una semana de permiso. Y en esa semana, que entonces era muy complicado, de Tarifa y a Ciudad Real, a la finca, que ya he dicho que está en el término de la pueblo de Don Rodrigo. Está justito la finca en el puente de Retama, que es un puente muy histórico. Bueno, pues aquello era muy difícil. Hombre, por los medios que había. Pues... bueno, que se iba de la onda. Entonces, como me sacaron los destinos de albañil, me dan las llaves del cuarto de la herramienta, como era cabo, pues yo no tenía que trabajar nada. Y allí es que estaba todo hecho, que yo no, nada, allí no. Los pintores sí pintaban algo, pero yo no hice nada. Sin embargo, tenía las llaves del cuartico que es de las herramientas y también me dieron mi pase, yo salía y entraba cuando quería. Yo todas las películas las vi estando en la mili, porque lo que hacía era irme a los cines y allí veía las películas y ya está. No hacía mucho, nada, vamos. Y muy bien, ¿qué aprovechaba? Pues allí me estudié el puntuario que se llamaba de la Guardia Civil, allí me preparé. Y entonces me licencio y me examino en Ciudad Real para la Guardia Civil. Como anécdota también, resulta de que haciendo lo físico, era por una soga, tenías que subir por una soga de 12 metros para arriba, y se soltó el nudo. Y mi padre, el pobre, estaba viendo allí. Se soltó el nudo que lo metían por una anilla arriba. Bueno, pero yo por entonces yo era como los gatos. Caía de pie, nada, no me pasó nada. Pero mi padre le llevó un buen susto, pobre. Pero qué bueno. Ya lo he dicho antes, lo de la Guardia Civil. Y para adelante. Luego, esta es la foto de la mili. Y este más pequeñito, este es del parque móvil.
Y teníamos que ir de uniforme. Luego ya los servicios que he tenido después, después de venir trasladado y estar en el destino de Televisión Española, ahí ya no iba de uniforme, iba de paisano. Y ya te digo, con los altos cargos, como las cosas también no estaban como... Entonces la dichosa ETA y todo aquello, pues había que tener mucho cuidado. Entonces íbamos escamuflados. Aquí ya en Córdoba ya iba escamuflado, con mi traje, mi corbata. Yo he trabajado, gracias a Dios, muy bien. Mi trabajo ha sido muy limpio y muy bien, uniformado, pero con mi traje. Apenas se ve, porque esta foto, que entonces no había como hoy, que hacía fotos, y era trabajando de albañil allí en la finca, porque ya digo que lo mismo hacíamos de albañil que hacíamos de todo. Yo, de albañil, pues la primera vez que yo me puse a hacer un techo raso, aquello... yo no tenía maestro albañil ni nada, pero lo hacía. Allí en la finca estaba el chalet de los señores, que iban muchos señores a cazar el perdigón en la jaula. Y entonces el chalet pues tenía que estar bien. Entonces había muchas goteras y se caían los techos rasos. Pues bueno, pues yo acabé siendo un maestro albañil allí. Lo mismo, arreglaba los tejados para que no hubiera gotera, y si había gotera se mojaba el yeso y caía allí. Todo aquello lo arreglaba yo. Y otras cosas, otras cosas. La finca, imaginaros que tenía 42 familias numerosas, pues aquellas viviendas, cada una familia con su vivienda. Allí teníamos las viviendas y, en fin, todo, nuestros huertos también. Entonces dinero se ganaba muy poquito, pero hombre, en la finca daban esas facilidades. Te dejaban hacer los huertos, y, en fin, que también bebíamos bien y ya está. Y para adelante. Bueno, esto ya lo conté un poco. Pues... Yo creo que le sirve a mi Daniel lo que le he contado. Perfecto, abuelo. ¿Sí?